Hola querida iglesia, bienvenidos. Vamos entonces a interactuar ahí en el chat. Cuéntenos por favor de qué ciudad y de qué país se están conectando hoy con nosotros y vamos a poner este chat en movimiento. Bueno, hoy continuamos con una serie fascinante acerca de la fe. Esta serie ha sido muy edificante para todos nosotros y hemos aprendido mucho del ejercicio de la fe de hombres que la Biblia define como usted y como yo, sujetos a pasiones, con problemas, con caídas, con realidades muy semejantes a las nuestras, de los cuales podemos aprender mucho para aplicar en el ejercicio de nuestra fe. Antes de detallar qué personaje vamos hoy a estudiar, vamos a contextualizar un poco acerca de la fe. Romanos 4:12, refiriéndose a Abraham, dice lo siguiente: y padre de la circuncisión, no solo para los de la circuncisión, sino también para los que siguen las huellas de la fe de nuestro padre Abraham, cuando estaba en incircuncisión. Entonces, Romanos 4:12 dice una frase muy importante que tenemos que tener en cuenta cada vez que estudiemos la vida de un personaje bíblico, y es seguir las huellas de la fe de ese personaje. Vamos a encontrarnos con realidades de los personajes bíblicos, luchas que tuvieron en diferentes áreas de su vida, luchas en su área emocional, familiar, afectiva, sexual, etc. Y eso también nos edifica, por supuesto, pero queremos es seguir las pisadas de fe que ellos siguieron. Y hoy vamos a estudiar precisamente las pisadas y las huellas de la fe de uno de estos personajes bíblicos. Efesios 4:13, otra cosa para contextualizar acerca de la fe. Dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Quiere decir que el plan de Dios es que usted y yo crezcamos en fe y que lleguemos a la unidad de la fe. No que haya alguien que tenga una fe diferente o iglesias con fe diferente cuando tenemos el mismo Señor, la misma Biblia, la misma sangre derramada, la misma palabra. Entonces el Espíritu de Dios nos está llevando, dice, a la unidad de la fe en Cristo y del conocimiento pleno. Estamos creciendo en el conocimiento. Por eso es importante que mi fe se cimente en conocimiento, en formación de lo que dice la Biblia, capacitándome en el entendimiento y conocimiento de la palabra y de la doctrina bíblica. Dice: a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Quiere decir que usted y yo estamos creciendo en fe, en unidad de la fe, para que hablemos todos de la misma fe, a la imagen de ¿quién? De Cristo. Usted y yo no estamos creciendo a la imagen de David, ni de Daniel, ni de Moisés, ni de Abraham, estos personajes que hemos estado estudiando. No. De ellos aprendemos unas pisadas y huellas de fe que siguieron, que nos sirven para que apliquemos, pero el Espíritu de Dios nos está llevando a usted y a mí a la imagen de Cristo por el poder del Espíritu Santo de Dios. Hoy vamos a estudiar un personaje fascinante, muy interesante, que es Sansón. Y por eso el título de este tema es La fe de un mujeriego. Yo creo que si a cada uno de nosotros nos hacen la pregunta, ¿qué se me viene a la mente cuando escuchamos la palabra Sansón? Rápidamente uno dice Dalila, fuerza, cabello largo, pero quizás lo más rápido que podemos decir es Dalila. Quiere decir que identificamos a Sansón ¿con qué? Con una de sus más grandes luchas, que fue el área emocional y sexual. Hoy lo vamos a ver y lo vamos a aprender. ¿Y qué podemos sacar de este personaje bíblico? Obviamente que hace parte del hall de la fama de Hebreos 11 y que por eso lo estamos estudiando en la serie de la fe. Vamos a ver la historia de Sansón en los capítulos 13 al 16 del libro de Jueces. Entonces vamos, porque tenemos mucho por estudiar hoy y cosas muy fascinantes para aplicar acerca de las huellas de la fe que dejó la historia de Sansón. Vamos a estudiar 7 huellas de fe dejadas por la historia bíblica de Sansón, pero también vamos a estudiar 6 áreas de lucha que tuvo Sansón, de las cuales tenemos que aprender, pero no queremos imitar. Porque Sansón era un personaje como usted y como yo, sujeto a pasiones, y por ende tenemos que examinar qué es lo que quiero aplicar de él
¿Y qué quiero aprender de lo que él hizo y no debió hacer para yo no hacerlo en mi vida? Capítulo 13 de Jueces dice lo siguiente. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Yahvé, y Yahvé los entregó en el poder de los filisteos 40 años. O sea, imagínense ustedes la realidad espiritual, social que vivía el pueblo de Israel, de estar sometidos 40 años a un pueblo pagano, idólatra, con multitud de inmundicias de todo tipo, incluidas las inmundicias de tipo sexual. 40 años, ese era el entorno social, económico, político en el que nació Sansón. Entonces era una realidad compleja. Versículo 2. Hubo entonces un hombre de Sora, de la tribu de Dan, llamado Manoa. Su mujer era estéril y no había tenido descendencia. Pero el ángel de Yahvé se apareció a aquella mujer y le dijo: He aquí eres estéril y no has tenido descendencia, pero concebirás y darás a luz un hijo. Versículo 4. Ahora pues, no bebas vino ni licor fuerte ni comas cosa inmunda, porque he aquí concebirás y darás a luz un hijo. No pasará navaja sobre su cabeza. Ojo con esto, porque ese niño será nazareo de Dios desde el vientre, y él comenzará a librar a Israel de la mano de los filisteos. Interesantísimo, porque en medio de una realidad adversa, Dios se presenta con una promesa, con un milagro. En medio de 40 años de desgracia que había vivido esta gente, el pueblo de Israel, Dios se apareció a esta pareja. Y aquí viene la primera huella de fe que nosotros queremos entender y seguir, creer y confesar. Y es que nosotros somos apartados por Dios desde el vientre de nuestra madre, como lo fue Sansón. ¿Dónde está eso definido en la Biblia? Que usted y yo también somos apartados por Dios desde el vientre de la madre. Salmo 139, 16. Dice así: tus ojos veían mi embrión. Está declarando el salmista. Le está diciendo a Dios: Dios, tus ojos veían mi embrión. Todos mis días fueron trazados y se escribieron en tu rollo. Y para él, quiere decir, para mi embrión, hubo un día entre ellos. O sea, el salmista está reconociendo que él en el vientre de su mamá fue visto por Dios. Y lo mismo ocurre con usted y ocurre conmigo. Nosotros hemos sido vistos por Dios desde el vientre de nuestras madres. Quizás hemos crecido en adversidad, en un ambiente de adversidad, de dificultad, de necesidad, de muchas cosas difíciles, como estaba viendo el pueblo de Israel en esta época. Pero eso no significa que Dios no estaba ahí en el vientre de nuestra madre, viéndolo a usted y viéndome a mí. Porque así como dijo de Sansón, Dios dice de usted y de mí que tiene un propósito para nosotros desde el vientre de nuestra madre. En el caso de Sansón, el propósito que Dios tenía para él era librar a Israel de la mano de los filisteos. Entonces, primer punto que ya lo vimos es muy importante. Sigamos leyendo. Versículo 6. La mujer fue entonces y habló a su marido diciendo: un varón de Dios vino a mí y su aspecto era el aspecto de un ángel de Dios, muy terrible. Y no le pregunté de dónde era, ni él me declaró su nombre. Solo me dijo: he aquí, concibe y darás a luz un hijo, y no bebas ahora vino, ni licor fuerte, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo de Dios desde el vientre hasta el día de su muerte. Entonces, fíjense lo interesante. Aquí viene el segundo punto de la huella de fe que tenemos que creer y confesar. Nada nos podrá separar del amor de Cristo desde que nacemos hasta nuestro día de la muerte. ¿Y dónde está eso en la palabra de Dios? Romanos 8 del 37 al 39 dice: al contrario, en todas estas cosas somos más que victoriosos por medio del que nos amó, porque he sido persuadido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni gobernantes, ni lo presente, ni lo porvenir, ni las potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya vimos la primera huella de fe que es importante creer y confesar, y es que usted y yo somos escogidos por Dios
desde el vientre de nuestra madre. ¿Hasta cuándo? Hasta siempre, hasta la eternidad, porque con Cristo tengo vida eterna. Pero estando aquí en la tierra, en nuestro paso temporal por la tierra, habla el versículo 7 de Jueces que leímos, de que Sansón había sido escogido desde el vientre hasta el día de su muerte. La escogencia de Dios no es en algún momento en el que yo me equivoque o peque, ya salgo de la lista de escogidos de Dios. No, no, no. Dios no se arrepiente ni se puede negar a sí mismo su amor. Y Dios escogió amarlo a usted y a mí hasta lo último de la tierra y por la eternidad. Por eso Jesucristo vino a morir por usted y por mí. Entonces es importante que yo empiece a declarar y a confesar esas cosas. Decirle, Señor, gracias porque tú me escogiste a mí desde el vientre de mi madre hasta que me muera. Y cuando me muera, ¿a dónde voy a ir? A la presencia de Cristo, a estar eternamente con Cristo. Mi lenguaje de fe tiene que estar ligado con eso, con lo que estaba recibiendo la madre de Sansón en fe, creyendo y confesando y declarando lo que Dios le había dicho acerca de su hijo Sansón. Entonces, sigamos adelante, versículo 8 de Jueces capítulo 13. Entonces Manoa imploró a Yahvé y dijo, Señor mío, te ruego que venga de nuevo a nosotros aquel varón de Dios que enviaste. Ojo con esto. Y nos instruya qué haremos con el niño que ha de nacer. Tercera huella de fe que hay que seguir de esta historia. El ejercicio de la fe requiere instrucciones. Manoa no tenía ningún hijo. Su mujer era estéril. Panorama adverso, 40 años de desgracias. Y el tipo le dice a Dios, yo necesito saber qué hacer. Instrúyeme en lo que voy a hacer. ¿En qué áreas estoy viviendo adversidad, dificultad? ¿En qué área los filisteos me tienen sometido como ocurría en el pueblo de Israel en esta época? ¿Qué tengo que hacer? Instrúyeme, Señor, en lo que debo hacer. Una actitud correcta para el ejercicio de la fe. No hay forma de que un sabelotodo pueda ejercer la fe correctamente. La fe requiere humildad para pedir sabiduría para saber qué hacer. Entonces esta es la tercera huella de fe que es muy importante que sigamos de esta historia. Y lo estamos viendo de los padres de Sansón. Versículo 9. Y Elohim escuchó la voz de Manoa y el ángel de Dios vino otra vez a la mujer, estando ella sentada en el campo, pero Manoa, su marido, no estaba con ella. Y la mujer se apresuró y corrió y le informó a su marido y le dijo, he aquí que se me ha aparecido el mismo varón que vino el otro día. Y se levantó Manoa y encaminándose tras su mujer, llegó ante aquel varón y le dijo, ¿eres tú el varón que habló a esta mujer? Y él le dijo, yo soy. Y Manoa dijo, que se cumpla tu palabra. O sea, ¿qué estaba diciendo Manoa? Declarando con fe, que se cumpla tu palabra. ¿Cómo será el modo de vida del niño y qué se le ha de hacer? Entonces miren la actitud de Manoa. Primero, declara que se cumpla tu palabra, ¿cierto? Declaró con su boca, con sus labios audiblemente, que se cumpla tu palabra. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo es que vamos a criar a ese niño y qué ha de hacerle? Y aquí viene entonces la cuarta huella de fe que es importante que nosotros sigamos de esta historia. La fe se confiesa audiblemente en línea con la palabra de Dios. Dios le mandó una palabra y le dijo, van a tener un hijo. Mujer, tú eres estéril, vas a tener un hijo. ¿Sabe qué dijo Manoa? Que se cumpla tu palabra. Yo necesito apropiarme de la palabra de Dios y declararla sobre mi vida. Así lleve 40 años en la inmunda, así lleve 40 años rodeado de los filisteos, así mi mujer sea estéril. Entonces, ¿en qué área de mi vida hay esterilidad? ¿En qué área de mi vida los filisteos hace 40 años me tienen en desgracia? Ahí tengo que empezar a confesar la palabra de Dios. Escrito está, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Escrito está, soy sano de esta enfermedad porque por la llaga de Cristo soy curado. Escrito está, ningún demonio tiene autoridad en mí porque Jesucristo lo venció en la cruz. Fuera de mi espíritu de resentimiento, de depresión, de soledad, de amargura, de lo que sea. Audiblemente necesito declarar que se cumpla lo que está escrito en el testamento que dejó Cristo cuando murió. Cuando hay un muerto deja un testamento. Y Cristo dejó un testamento de palabra de fe. Y lo que nos queda a usted y a mí es declararlo continuamente en el nombre de Jesús por el poder del Espíritu de Dios para hacer realidad esas promesas que el Señor resucitó para Él mismo cumplirlas a través de su Espíritu. Entonces,
Esa cuarta huella de fe es la fe se confiesa audiblemente en línea con la palabra de Dios. Versículo 13, antes de que pasemos al siguiente punto. Y el ángel de Yahvé respondió a Manoa: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No comerá nada que proceda de la vid, ni beberá vino ni licor fuerte, y no comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que le ordené. Seguimos hablando del mismo punto. Las promesas vienen con instrucciones claras y detalladas. Seguimos en el capítulo 13 de Jueces, versículo 15. Escuchemos esto. Entonces Manoa dijo al ángel de Yahvé: te ruego, permítenos detenerte y preparar para ti un cabrito del rebaño. Y el ángel de Yahvé respondió a Manoa: aunque me detuvieras, no comería de tu manjar. Pero si preparas holocausto, ofrécelo a Yahvé. Y Manoa no sabía que era el ángel de Yahvé, el que le estaba hablando. Y dijo Manoa al ángel de Yahvé: ¿cuál es tu nombre? Para que te honremos cuando se cumpla tu palabra. O sea, fascinante. O sea, Manoa, ¿qué estaba diciendo? Yo te voy a honrar porque tu palabra se va a cumplir. Manoa estaba declarando que lo que Dios le había dicho iba a ocurrir. Lenguaje de fe. Creo lo que dice la palabra. Confieso lo que dice la palabra, espero lo que dice la palabra. Señor, y te voy a honrar porque tu palabra siempre se cumple. Entonces esto me tiene que llevar a mí a seguir la huella de fe de esta familia, de este personaje. Y aquí hay dos cosas en estos pasajes que leímos del 15 al 17 que le dan forma a la huella número 5 de fe que tenemos que seguir de esta historia. Y es que la fe lleva a la generosidad y a la honra sin que haya ocurrido ningún milagro. Manoa le dice: te quiero preparar un cabrito del rebaño. Mire, esta gente estaba pasando una necesidad tremenda, ¿sí? Los habían invadido los filisteos, les quitaban lo que tenían. ¿Y qué estaba diciendo Manoa? Yo te voy a preparar a ti un cabrito del rebaño. ¿La fe a qué lleva? A la generosidad. Y la fe lleva a la honra, porque en el versículo 17 dice: para que te honremos cuando se cumpla tu palabra. Y él lo quería honrar y estaba siendo generoso sin que hubiese ocurrido ningún milagro. Yo no puedo esperar que ocurra un milagro para honrar a Dios. Yo no puedo esperar que ocurra un milagro para ser generoso con Dios, para darle al Señor lo mejor de mis recursos, de mis talentos, de mis bienes, de mi conocimiento, de lo que Dios me ha dado, porque todo lo he recibido de su mano. Entonces, esta huella de fe es fascinante. La fe lleva a la generosidad y a la honra sin que haya ocurrido ningún milagro. Interesantísimo. Versículo 18. Y el ángel de Yahvé respondió a Manoa: ¿por qué preguntas mi nombre si ves que es admirable? Entonces Manoa tomó un cabrito del rebaño y la ofrenda de vegetal y lo sacrificó sobre la peña a Yahvé. Y mientras Manoa y su mujer lo contemplaban, obró maravillosamente, porque sucedió que mientras la llama subía sobre el altar hacia los cielos, también el ángel de Yahvé ascendió juntamente con la llama del altar. Al verlo, Manoa y su mujer cayeron en tierra sobre sus rostros. Versículo 21. Y el ángel de Yahvé no volvió más a mostrarse a Manoa ni a su mujer. Nunca más volvieron a ver el ángel de Yahvé. Y esto da forma a la sexta huella de fe que tenemos que seguir de esta historia. Ya es suficiente con la palabra dada. No tengo que esperar más visiones ni más instrucciones. Ya la palabra está dada. El ángel se apareció, le dio una instrucción y nunca más volvió. ¿Por qué? Porque era suficiente con esa palabra. Usted y yo ya tenemos la palabra del Señor. Ya tenemos la Biblia, ya tenemos las promesas, ya tenemos las instrucciones. Yo no tengo que esperar que venga un ángel y me diga que obedezca la palabra de Dios. Yo no tengo que esperar que venga una revelación del Espíritu Santo para que yo deje de pecar, cuando la Biblia dice que yo debo tener una vida de santidad. Yo no debo esperar la revelación una noche que me hable un espíritu del Señor Dios Todopoderoso que me diga: deja de mentir, deja de fornicar, deja de adulterar. Ya la palabra está dada, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Obedecer, ¿sí? Alguien alguna vez me decía: no, es que yo estoy esperando que el Señor me revele si diezmo o no. Le digo yo: uy, hermano, ya hay 3000 años de revelación escrita en la Biblia.
¿Es necesario que venga un ejército de ángeles a revelarme lo que ya está escrito? No, la revelación está escrita en la palabra de Dios. Ya la tengo, ¿sí? Ya la tengo, ya la tengo. Me toca obedecerla, no me toca si quiero porque Dios no me obliga. Pero si yo obedezco, acarreo para mí bendición, ¿sí? Y no estoy diciendo que la bendición depende de mi obediencia, pero definitivamente si no obedezco, vamos a acarrear semillas que siembro para recoger muerte, porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Yo no quiero sembrar muerte en mi vida. Entonces, sigamos con esta historia que está fascinante y estamos viendo huellas de fe para seguir de estos personajes que giran en torno a la vida de Sansón. Saltemos al versículo 24 del capítulo 13 de Jueces. Y la mujer dio a luz un hijo y llamó su nombre Sansón. Y el niño creció y Yahvé lo bendijo. El Señor cumplió su palabra. Interesante, mire que la palabra Sansón quiere decir pequeño sol. La Biblia no detalla cómo fue la infancia de Sansón, pero pareciera por las actitudes que Sansón tuvo después y que lo vamos a ver, pues que sus papás lo trataban como el pequeño sol, ¿cierto? Y entonces el pequeño sol se volvió caprichoso, el pequeño sol, porque pues todo lo que, sí, no lo dice la Biblia, eso lo digo yo, pero pareciera por la actitud que tuvo Sansón después de que fue un niño caprichosito, porque era el pequeño solecito, ¿cierto? Entonces no sé qué tanto lo corregirían sus padres, no sé qué tanto lo disciplinaron, pero el pequeño solecito se pegó una torcidita después, ya lo vamos a ver, siendo un escogido por Dios desde el vientre, siendo un personaje con unas capacidades sobrenaturales para hacer una misión sobrenatural y con un milagro tremendo en medio de una adversidad masiva que vivía el pueblo de Israel. Entonces Dios cumple su palabra. Versículo 25. Y el espíritu de Yahvé comenzó a impulsarlo en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Esto es fascinante, mire. Sansón fue escogido por Dios para un propósito, y era destruir a los filisteos, comenzar la destrucción de los filisteos, que era un pueblo que tenía sojuzgado a los israelitas a causa del pecado. Dice que el espíritu lo comenzó a impulsar. Y aquí viene una pregunta: ¿estoy impulsado por el Espíritu de Dios? ¿O qué me impulsa a mí? ¿O quién me impulsa a mí? ¿Quién me motiva a mí? ¿Qué me motiva a mí? ¿Es el Espíritu de Dios que me motiva hacia el llamamiento para el cual Dios me formó en el vientre de mi mamá? ¿Cuál es el llamamiento para el cual Dios nos trajo al mundo? Sin duda es la gran comisión, no hay otro, está escrito, no me lo tiene que revelar un ángel. Y de hacer discípulos a todas las naciones, que a través de mi vida otras personas conozcan del amor de Cristo, del perdón, de la misericordia, de la transformación de una vida, de una relación de pareja, de las relaciones interpersonales, de la restauración de una vida arruinada por el poder de Cristo, por el poder de su sangre, por el poder de la cruz, por el poder de su amor y de su gracia. Entonces dice que lo empieza a impulsar el Espíritu de Dios. ¿Hacia dónde? Hacia la tierra de los filisteos, a quienes él tenía que enfrentar y comenzar a destruir, porque los versículos de la Biblia decían que los pueblos que habitaban la tierra prometida que Dios le dio a Israel, ellos tenían que aniquilarlos y no dejar nada. Entonces el Señor empieza a impulsar a Sansón hacia allá, al cumplimiento de su propósito y de su plan de vida. Saltemos al capítulo 14 de Jueces. Dice: y bajó Sansón a Timnat. Y aquí viene parte de las luchas de Sansón que vamos a estudiar. Y vio. Aquí vienen los sentidos, mire. Ahí no dice, y el Espíritu de Dios le reveló y le mostró. No. Y ahí vio. Y ahí los sentidos de Sansón le ganaron a la revelación del Espíritu de Dios. Y ahí los sentidos lo dominaron y no lo dominó la revelación y el llamamiento que Dios tenía para él desde el vientre de su madre. Y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y se lo declaró a su padre y a su madre diciendo: he visto en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, por tanto, tomádmela por mujer. En esa época la costumbre era que los matrimonios eran manejados por los padres. Entonces los padres iban y hacían todo el proceso organizativo de la boda. Entonces básicamente Sansón vio, ¿sí? Sus sentidos lo movieron. No le preguntó al Señor, no oró, no dijo: Señor, esta es la mujer que tú tienes preparada para mí.
para que yo tenga con ella el plan que tú tienes para mí juntos, No, 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 no. Vio, le gustó, le dijo a papá, mire, esa es la que yo quiero, por favor, vaya, ni siquiera por favor. Por tanto, tomádmela por mujer. Bastante, digo yo, qué sé yo, como arrogante, como exigente con su papá y su mamá. Y aquí viene la primera área de lucha de Sansón que vamos a estudiar porque no queremos repetir lo que hizo Sansón en esa área. Y es el área sexual, movida netamente por los sentidos. Versículo 3. Pero su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo el pueblo para que tomes mujer de filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a tu padre, tomádmela por mujer porque esa es agradable a mis ojos, sentidos. Básicamente el que está diciendo, no me importa lo que dice la Biblia. Esa mujer la quiero, punto. ¿Y sabe por qué le digo que lo que dice la Biblia? Porque los matrimonios de un israelita con un extranjero estaban expresamente prohibidos en la ley de Moisés. Éxodo 34, 12 y 16. Guárdate de no hacer pacto con los moradores de la tierra a donde vas a entrar, para que ellos no sean lazo en medio de ti. Y tomes, versículo 16, de sus hijas para tus hijos. Y cuando tus hijas se prostituyan tras sus dioses, hagan que tus hijos... Y cuando sus hijas, se prostituyan tras sus dioses, hagan que tus hijos se prostituyan tras los dioses de ellos. Explícitamente la ley de Moisés decía, no se junten en matrimonio con ninguna mujer que no sea del pueblo de Israel. Aquí empezó Sansón a dar pisadas que no eran el plan de Dios para su vida. No era lo que Dios tenía en su plan. Era movido por una debilidad que él tenía en su área sexual, movido por los sentidos y no movido por la revelación del Espíritu Santo. Y lo refuerza esto de Deuteronomio 7, del 3 al 4. No emparentarás con ellas, no darás tus hijos a sus hijas, ni tomarás sus hijas para sus hijos, porque apartaría a tu hijo de seguirme, para servir a dioses ajenos, y la ira de Yahvé se encendería contra vosotros y no tardaría en destruiros. El área sexual es un área crítica para cualquier ser humano. Es un área que si yo no la sujeto al control del Espíritu de Dios, puede ser ruina para mí porque me puedo estar ligando y vinculando con personas que no son de bendición para mi vida, que no es la voluntad de Dios para mi vida. Y el enemigo sabe que esa es un área de debilidad y ataca y ataca y ataca y ataca por ahí. Entonces, si yo no identifico que esa es un área de lucha en la que yo tengo que luchar, resistir al enemigo para que huya de mi vida, pedir ayuda y restaurar mi vida sexual, voy a estar en una situación crítica. Hay grandes personas usadas por Dios con mucho poder, apartados por Dios desde el vientre, con dones, talentos sobrenaturales como Sansón, que arruinaron su vida, sus ministerios y iglesias enteras en el mundo entero por el área sexual. Entonces, si es necesario levantar la mano y decir, mire, ayúdenme, yo tengo un problema en el área sexual. ¿Y por qué la Biblia muestra esto? Pues para decirme a usted y a mí, pues no se avergüence, pero pida ayuda rápido antes de que usted vaya y se lo coman los filisteos. Levante la mano y pida ayuda en el área sexual. Esta es la primera área de lucha de Sansón que vamos a estudiar y en la que tenemos que analizar qué hizo para nosotros no hacerlo. Sigamos. Vayamos entonces al versículo 19 del capítulo 14. No vamos a leer los otros versículos porque ahí ocurrió básicamente que la boda. El hombre se salió con la suya, su papá y su mamá, en contra de su voluntad, en contra de la palabra de Dios, fueron y organizaron la boda, hicieron un banquete. Dice que un banquete como por 7 días, ¿sí? Eso había pues de todo, comida y bebida. Y Sansón tomó a esa mujer. Pero en el banquete ocurrió un acontecimiento y es que Sansón lanzó una adivinanza a los invitados de la boda. Y les dice, mire, si ustedes me adivinan esta adivinanza, yo les voy a dar unos vestidos y si ustedes no me la adivinan, pues ustedes me lo van a dar a mí, una adivinanza. Y resulta que pues estos invitados que no eran ninguna peras en dulce, no eran precisamente los invitados que usted quiere tener en su boda, se enojaron mucho porque no lograban descifrar la adivinanza que les dijo Sansón. Entonces fueron y hablaron con la mujer de Sansón con la que se acababa de casar y le dijeron, mire, vaya y busque de su marido cuál es la respuesta a la adivinanza o si no, nosotros la vamos a quemar a usted y a su papá. Entonces imagínese usted los invitaditos a la boda de Sansón que tenían, los amigazos que tenía Sansón y la mujer de Sansón, ¿sí?
En plena boda le dijeron, mire, más vale que usted me busque la respuesta o la quemo a usted y a su papá. Decía, uy, Dios mío bendito. O sea, Sansón andaba mal acompañado, andaba mal rodeado. Invitó a su boda a los personajes equivocados. Bueno, estos presionaron a esta mujer y esta mujer presionó a Sansón. Sansón les da la respuesta a la mujer le dice la respuesta a estos muchachos y ellos le vienen obviamente con la respuesta correcta a Sansón. Y dice que eso Sansón lo llenó de ira, ¿cierto? Versículo 19 del capítulo 14. Y lo invadió el espíritu de Yahvé. Y habiendo bajado a Ascalón, hirió a 30 hombres de ellos y tomando su despojo, dio las mudas de vestidos a los que habían declarado el enigma. Luego, encendido en ira, subió a la casa de su papá y dejó a la mujer. Y la mujer de Sansón fue dada a un compañero suyo que lo había asistido en sus bodas. En un arranconazo de ira, el hombre con la que se acababa de casar la dejó abandonada. O sea, tremendo. Y aquí viene la segunda área de lucha que tenía Sansón. Su área emocional. No controlaba su ira. Entonces, ojo con esto. Ya llevamos 2 áreas de lucha de Sansón. Un hombre escogido por Dios, apartado con Dios, con dones sobrenaturales, usado con Dios para un propósito enorme, pero con áreas de lucha que no las tenía trabajando. Usted y yo podemos tener todas las áreas de lucha, más que Sansón, pero si las estoy trabajando con el Espíritu de Dios, echando fuera esos demonios, luchando en el Espíritu para sanarme, es la manera correcta de ser libre de esas luchas, en el nombre de Jesús. Bien, sigamos entonces en el capítulo 15, versículo 1. Pasado algún tiempo, se le pasó la rabia, se le pasó la pataleta, la ira. Sucedió que en la época de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer llevando un cabrito del rebaño, a la que había dejado. Y se decía, me llegaré a mi mujer en la alcoba, el área sexual nuevamente moviéndolo. Pero el padre de esta no le permitió entrar. Y su padre le dijo, en verdad supuse que la aborrecías intensamente, por lo que la di a tu compañero. ¿Acaso su hermana menor no es más hermosa que ella? Te ruego que la tomes en su lugar. O sea, Sansón deja tirada a su mujer con una ira y una rabia. Y después al tiempo, como si nada hubiera pasado, sin arreglar el asunto, sin haberle pedido perdón a algo, va y dice, no, yo me voy a ir a acostar con mi mujercita. ¿Qué le dijo el suegro? Oh, sí, hermano, ¿qué le pasa? Si yo ya se la di a otro. Y aquí viene la tercera área de lucha de Sansón. No solucionaba sus problemas. No se acercó a pedir perdón, no se acercó a solucionar, actuó como si nada hubiera pasado. Diríamos, fingió demencia. O sea, llegó allá con su mujer y decirle, bueno, mijita, veníamos a ver aquí, sí. Y resulta que lo sacaron tallado de ahí. Entonces, no solucionaba sus problemas. ¿Qué problemas tengo yo sin solucionar? Que no los he hablado y que simplemente dejo que pase el tiempo como si nada pasara. No enfrentaba sus problemas. No iba a pedir perdón, no solucionaba, dejaba una serie de puertas abiertas. Tercera área de lucha de Sansón. Versículo 3. Y Sansón le respondió, esta vez no tendré culpa ante los filisteos cuando les haga daño. Y el tipo se enojó terriblemente y dice que agarró unos chacales, los amarró y les amarró unas teas ardiendo, o sea, unas antorchas, e hizo una quemazón y un desastre tremendo en los cultivos que tenían los filisteos, y obviamente eso generó un problema tremendo y un daño tremendo les hizo a los filisteos, y dice el versículo 8 que los hirió con gran mortandad. Y aquí viene una pregunta interesante, o sea, Dios tenía un plan con Sansón y era que hiriera a los filisteos, que los destruyera. ¿Los estaba destruyendo? Claro que sí, porque los planes de Dios se cumplen. ¿Pero a costa de qué? A costa de vivir una vida miserable en lo sexual y en lo emocional. No era el plan de Dios que se consiguieran mujeres filisteas. No era el plan de Dios que tuviera esas luchas en su vida sexual, que estuviera de tumbo en tumbo en el área emocional. No era el plan de Dios. El plan de Dios era que destruyera a los filisteos sin haberse juntado con estas mujeres, que Dios no le dijo que se juntara con ellas y que la ley expresamente decía que no se juntara con ellas. O sea, él en su proceso de cumplir la voluntad de Dios tenía unas luchas que no solucionó. Tenía unas luchas y no fue al VIP a ser sano de las luchas. Tenía unas luchas y no fue al aguas profundas a que lo liberaran de esas luchas. Usted y yo podemos tener todas las luchas de Sansón y más.
Y en nuestro proceso de hacer la voluntad de Dios, de caminar en fe, voy sanándome de esas áreas, voy sometiéndolas a Cristo, voy liberándome, voy echando fuera, renunciando, como hemos aprendido en la iglesia. Entonces es muy importante que nosotros tengamos esto en cuenta. Solucionemos, batallemos y peleemos esas batallas que tenemos que batallar mientras vamos haciendo la voluntad de Dios, mientras vamos ejerciendo el ministerio para el cual Dios nos llamó y nos formó en el vientre de nuestras madres. Entonces, interesante. Dice que luego Sansón huyó de los filisteos y se escondió en una cueva. Eso está en el versículo 8. Dice, y sin piedad los hirió con gran mortandad y luego bajó y habitó en la hendidura de la peña de Etam. Obviamente allá lo fueron a perseguir los filisteos, allá lo fueron a buscar para matarlo porque les había arrasado con todos los cultivos, había empezado a matar un montón de filisteos. Versículo 15. Y halló una quijada de asno tirada y extendió su mano y la tomó y con ella mató a 1000 hombres. Esa era la voluntad de Dios para Sansón, que aniquilara a los filisteos. Dice que mató 1000 con una quijada de un asno. ¿Era necesario para aniquilar 1000 filisteos con una quijada de asno que se casara con una filistea? No, no era el plan de Dios. Entonces, ¿qué cosas estoy yo añadiéndole a mi ministerio, al plan de Dios, que me traen ruina emocional, ruina sexual y que no las estoy sanando? Eventualmente usted y yo hemos caído en nuestra área emocional y sexual y hemos tenido luchas y dificultades o eventualmente abuso sexual o una gran cantidad de cosas que el enemigo ha querido hacer en nuestra vida sexual para arruinarnos. Pero en el nombre de Jesús, por la llaga de Cristo, por la sangre de Jesús, usted y yo podemos ser libres, pero tengo que enfrentar esa realidad. Tengo que pedir ayuda, tengo que empezar un conocimiento de cómo es que soy libre en mi área emocional, en mi área sexual. Cómo ser, porque yo no puedo pretender seguir esas huellas de las pisadas de la fe que Dios tiene para usted y para mí y al mismo tiempo vivir una vida arruinada en lo sentimental, en lo emocional y en lo sexual. No es el plan de Dios para su vida. Y si usted está viviendo ruina emocional, ruina sentimental, ruina sexual, levántese en el nombre de Jesús, porque Jesucristo en la cruz venció a todos esos inmundos demonios que son los que arruinan nuestra vida emocional, nuestra vida sexual y nuestra vida sentimental. Échelo fuera de la pelea, de la lucha, a medida que usted y yo crecemos en el llamamiento para el cual Dios nos sacó del vientre de nuestra mamá. Sigamos adelante. Versículo 17. Dice, y ocurrió que cuando acabó de cantar, arrojó la quijada de su mano y llamó a aquel lugar Ramat Lehi. Y luego tuvo mucha sed. Escuchen esto. Y clamó a Yahvé diciéndole, o sea, Sansón era un tipo de oración. Tú has dado esta gran salvación por mano de tu esclavo. ¿Moriré ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos? Entonces Elohim partió la hendidura que hay en Lehi y de allí salieron aguas. Y cuando bebió, recobró su aliento y revivió, por lo cual su nombre fue llamado Ein Hakoré, la cual permanece en Lehi hasta hoy. Y aquí viene el punto séptimo de la huella de fe que nosotros debemos seguir en esta historia de Sansón. Reconocía el poder y señorío de Dios y que él era un elegido por Dios. Y es bien bonita la frase que él dice, tú has dado esta gran salvación por mano de tu esclavo. O sea, Sansón conocía a Dios, conocía el poder de Dios, conocía que él era un escogido por Dios, pero tenía luchas en otras áreas de su vida, luchas no solucionadas, luchas no sanadas, áreas en las que no pidió ayuda, en las que no fue al VIP, ni al encuentro, ni a la oración de sanidad, ni a la liberación, ni a la restauración. La iglesia tiene una serie de escenarios en los que usted y yo podemos ir a ser sanos de estas áreas en las que estamos luchando, a medida que vemos el poder de Dios en nuestra vida, como lo estaba viendo Sansón, pero tenía arruinadas esas áreas de su vida. Saltemos al capítulo 16, versículo 1. Y Sansón fue encaminado a Gaza. ¿Gaza qué? ¿Gaza qué es? El territorio filisteo. O sea, el Espíritu de Dios lo movía para allá, a su misión, a su llamamiento. ¿Cuál es su llamamiento? ¿Cuál es su misión en la iglesia? ¿Cuáles son los dones que el Señor le ha dado? ¿Cuál es el ministerio que Dios le ha encomendado? ¿Está vivo ese fuego de ese ministerio? ¿O las luchas en las otras áreas lo tienen apagado? Porque ese es el objetivo del enemigo. Ponernos tanta culpa, tantas luchas, tantas dificultades, tanta carga, tantos filisteos, ¿sí?
que se apague mi llamamiento, se apague la pasión por servir al Señor, por ejercer los dones del Espíritu de Dios, el ministerio para el cual el Señor nos ha encomendado, las operaciones de las cuales habla la Biblia. Y el Espíritu de Dios, dice el verso 1, lo encaminó a Gaza. Y aquí vuelve otra vez la lucha de Sansón. Y viendo allí a una ramera, se llegó a ella. Camino a ejercer el ministerio, ¿sí? En ruta hacia el plan de Dios, vio una ramera y ¿qué hizo Sansón? Se fue a acostar con la ramera. Porque tenía una lucha, ya lo hemos visto, en su área sexual. Y usted y yo podemos tener luchas en muchas áreas. Me pueden hacer desviar del plan de Dios. Entonces necesito hacer un alto y tomar una decisión y decir, yo voy a ser libre de esto en el nombre de Jesús, porque ya Jesucristo ganó mi libertad en la cruz, porque por la sangre de Cristo soy perdonado de estos pecados y porque por el poder del Espíritu de Dios puedo ser sano, libre y restaurar mi vida del área que sea en la que yo tenga esa lucha. Sigamos adelante. Entonces vemos que los sentidos hacen otra vez desviar a Sansón. Versículo 4 de ese capítulo 16. Después de esto sucedió, oigan esto, que se enamoró de una mujer del valle de Sorek llamada Dalila, la famosa Dalila. Otra vez el área emocional, el área sexual, controlando a un escogido de Dios, a un llamado, a un apartado, a un nazareo. Nazareo significa apartado, separado para Dios, consagrado para Dios. Dice el versículo 5, y los jefes de los filisteos fueron a ella y le dijeron, sedúcelo para ver en qué consiste su gran fuerza y cómo podríamos dominarlo para atarlo y sujetarlo. Y cada uno de nosotros te dará 1100 piezas de plata. Cuarta área de lucha de Sansón. Ignoró las maquinaciones del enemigo y le abrió la puerta. El enemigo aquí claramente tenía un objetivo con Sansón. Seducirlo para dominarlo, atarlo y sujetarlo. Y ese es el mismo objetivo que el diablo tiene hoy contra usted y contra mí. Seducirme de alguna manera en aquella área de lucha que usted y yo tenemos, sea el área emocional, sexual, sea el dinero, sea el juego, sea lo que sea, de modo que me pueda dominar, atar y sujetar. Y Sansón no lo vio venir, ignoró las maquinaciones del enemigo, le abrió la puerta y se le metió el enemigo a su vida. ¿En qué áreas yo le he abierto la puerta al enemigo y se me ha metido? Las tengo que identificar, porque así como el enemigo me ha sujetado, atado, dominado y seducido, lo puedo echar fuera en el nombre de Jesús, lo puedo resistir, dice la Biblia, y el enemigo va a huir, pero tengo que tener un plan y hacer lo que dice la Biblia en esas áreas específicas en las que el enemigo, yo le he abierto la puerta, cerrar esas puertas y volver a alinearme a ese plan tan maravilloso que Dios tiene preparado para mí. Segunda de Corintios 2:11 dice, para que no seamos engañados por Satanás, porque no ignoramos sus maquinaciones. La ignorancia de las maquinaciones del maligno, la ignorancia de cómo actúa el maligno, hace que yo sea engañado y que le abra la puerta, como ocurrió con Sansón. Dalila fue usada por el enemigo para seducirlo, atarlo, sujetarlo y arruinarle la vida a Sansón. De ahí en adelante, del verso 6 al verso 14 básicamente, ella le empieza a preguntar en qué consistía su fuerza. Él le miente 3 veces y la engaña. Y en el versículo 15 dice esto, ella entonces le dijo, ¿cómo sigues diciendo yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Estas 3 veces te has burlado de mí y no me has declarado en qué consiste tu gran fuerza. Y sucedió que como ella lo apremiaba con sus palabras cada día, acosándolo, su alma desfalleció hasta morir. La lucha emocional que tenía Sansón. Una mujer controlada por el enemigo, lo acosó, lo hizo desfallecer emocionalmente y aflojó, cedió. Versículo 17. Por lo cual, oigan esto, descubriéndole todo su corazón, le dijo, jamás ha pasado navaja por mi cabeza, por cuanto he sido nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Él sabía que era un escogido de Dios. Él sabía que era un ungido, un elegido de Dios. Pero estaba con la persona equivocada, haciendo lo equivocado. Se metió en la boca misma del lobo, en el terreno del diablo se metió Sansón, le abrió la puerta, lo dejó entrar, ignoró las maquinaciones del maligno. Y ojo con esto,
Si fuera rapado, entonces se apartará de mí mi fuerza y me debilitaré y vendré a ser como un hombre cualquiera. Y cuando Dalila se dio cuenta de que le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los jefes de los filisteos diciendo: subid esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los jefes de los filisteos subieron a ella llevándole la plata en su mano. Y aquí se repite la segunda área de lucha que habíamos visto en Sansón, el área emocional, débil de carácter. Descubrió su corazón a la persona equivocada. ¿A quién le estoy descubriendo yo mi corazón? ¿A quién le estoy contando mis intimidades? Si se lo estoy contando a la persona equivocada, le estoy abriendo mi corazón al enemigo. Yo necesito abrir el corazón a una persona que me pueda ayudar, que pueda orar por mí, que por el Espíritu de Dios me pueda guiar. En la iglesia me puedan ayudar. No a la persona equivocada, no a la Dalila. Entonces es importante saber con quién estoy yo involucrándome aún emocional y sexualmente. Y estar seguro de que no estoy durmiendo con el enemigo. Versículo 19. Entonces ella lo adormeció sobre sus rodillas y llamó al hombre que le rapó las 7 trenzas de su cabeza. Y ella misma comenzó a dominarlo, pues su fuerza se había retirado de él. Versículo 20. Y ella exclamó: Sansón, los filisteos te acometen. Él entonces, despertando de su sueño, oigan esto, se dijo: como otras veces saldré y seré librado. Pero no sabía que Yahvé se había apartado de él. Quinta área de lucha de Sansón que tenemos que tener en cuenta para no volver a repetirla. Su vida espiritual y su don se le volvieron una costumbre. Descuidó su relación personal con Dios. Ya había perdido el discernimiento. Se lleva solo por su instinto y no por la revelación de Dios. Eso es como el cristiano que ama a Dios. Conoce la Biblia y deja de orar, deja de leer la Biblia, deja de congregarse. A Dios me guarda, yo tengo a Cristo. El Señor murió por mí, no pasa nada. Eso no es para tanto. Anda en piloto automático, rumbo a estrellarse por haber apagado el Espíritu Santo. Bien, ¿y cómo termina Sansón? Versículo 21. Dice: así pues los filisteos lo apresaron, le arrancaron los ojos y lo hicieron bajar a Gaza. Luego lo ajerrojaron con 2 grilletes de bronce y tuvo que moler en la casa de los encarcelados. Un apartado por Dios desde el vientre de su mamá. Un escogido con dones y talentos sobrenaturales terminó en la ruina, en la pura ruina, porque tuvo áreas de lucha que no sanó en su vida, porque se apartó de los caminos de Dios, porque no hizo la voluntad de Dios. En medio del proceso de hacer lo que Dios quería que él hiciera, mantuvo puertas abiertas en donde el enemigo entró y le arruinó su vida. Sin embargo, dice que él, estando preso, su cabello comenzó a crecer nuevamente y un día lo llevaron a una gran celebración de los filisteos para hacer mofa y burla de él. Básicamente lo ponían en medio y todo el mundo se burlaba de él y lo insultaban y lo agredían. Y dice el versículo 18, Sansón entonces invocó a Yahvé y exclamó: Yahvé, Señor mío, te ruego que te acuerdes de mí. Dame fuerza solo esta vez, oh Elohim, para que con una sola venganza me vengue de los filisteos por mis 2 ojos. Dice que Dios le da fuerzas y él se hace en las bases de un gran templo en donde estaban reunidos esos filisteos adorando a ese demonio del dios Dagón. Tumba ese templo y dice que ese día de su muerte mató más filisteos de los que mató en vida. Y habían como 3,000 personas allí. O sea, si ahí mató 3,000, quiere decir que en vida había matado menos de 3,000. Eventualmente pudo haber matado como 6,000 filisteos. Pero murió básicamente en la ruina total de su carrera y de su vida. Y aquí viene el área sexta de lucha de Sansón con la que vamos a terminar. Su llamado se centraba en sí mismo. ¿Y por qué? Porque él quería satisfacer sus deseos, los deseos de su vista. No en hacer la voluntad de Dios, sino en satisfacer sus deseos. Y eso lo vemos claramente porque aún en su última oración, él le pide a Dios que le permita vengarse por sus 2 ojos. Él no estaba haciendo una oración de decirle: Señor, porque yo quiero hacer tu voluntad, porque tu llamado era que yo fuera a destruir a los filisteos. No, Señor, dame fuerzas para destruir estos filisteos que me quitaron los 2 ojos. Cuando mató los primeros 30 hombres, ¿por qué los mató? Porque habían amenazado a su mujer para sacarle la respuesta del enigma. Cuando mató a los otros 1,000 hombres con la quijada del burro, ¿por qué los había matado? Pues porque no lo habían dejado acostarse con la mujer que él había dejado tirada. Entonces,
su llamamiento, su vida se centraba en qué? En sí mismo. Entonces, básicamente yo creo que hemos podido aprender cosas muy valiosas de 7 huellas de fe de esta historia, que es muy importante que apliquemos, pero 6 áreas de lucha que tuvo Sansón, que nos sirven de ejemplo para apartarnos y para no caer en esa realidad en la que él vivió. Siendo un llamado, un apartado, un escogido, vivió y murió arruinado y vivió una vida miserable en su área emocional, sentimental y sexual, porque ahí desconoció las maquinaciones del maligno y le abrió las puertas al enemigo. Entonces oremos y clamemos al Señor para que Él nos capacite y sigamos las huellas correctas de cada uno de estos hombres de fe y luchemos en esas áreas en las que tenemos lucha para ser libres en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor bendito, porque ciertamente nosotros también somos apartados por ti desde el vientre de nuestra madre hasta la vida eterna, Señor bendito. Ni siquiera hasta la muerte, sino hasta la vida eterna, porque los que hemos creído en Jesucristo tenemos vida eterna. Nada, Señor bendito, nos puede apartar de tu amor, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo pasado, ni todos los errores y luchas que tengamos en nuestra vida. Y eso lo hemos aprendido hoy a través de la vida de Sansón, sus múltiples errores a nivel emocional, sexual, de desobediencia, no lo apartaron de ti ni de tu amor, Señor. Porque tu palabra dice que tú lo escogiste desde el vientre hasta su muerte. Porque tu amor no se niega, tu gracia no se niega, tu gracia no se quita, Señor bendito. Es para siempre tu amor, tu sangre, la obra en la cruz que nos libera, Señor bendito. Pero ciertamente el ejercicio de la fe requiere instrucciones, Señor. ¿Qué hacemos, Señor? Como dijo Manoah. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo educamos al niño? ¿Cómo lo criamos? Entonces pidámosle al Señor que nos enseñe en aquellas áreas en las que nosotros tenemos esas luchas. ¿Cómo lo hago, Señor? ¿Cómo salgo de ahí? Muéstrame, Señor. Rodéame del consejo sabio, Señor bendito, para que yo no termine abriéndole el corazón a la persona equivocada, Señor bendito. Para que no me dominen las emociones, ni me mueva por vista, solamente por lo que yo quiero satisfacer mis propios deseos, Señor. Ayúdanos, fortalécenos, Señor, en el poder de la fuerza de Jesús. Hoy renuncio, Señor bendito, a que me dominen los sentidos en el nombre de Jesús. Hoy renuncio a que me dominen las pasiones en el nombre de Jesús. Y mencione ahí aquella pasión que quizás a usted le domina. Hoy renuncio a que me domine el juego. Hoy renuncio en el nombre de Jesús a que me domine el área sexual, la amargura, el odio, los recuerdos, la queja, el resentimiento, lo que veo, lo que oigo. Hoy declaro, Señor, que tampoco estoy esperando que venga un ángel a decirme qué hacer cuando ya está escrito en la palabra de Dios lo que yo debo hacer. Fortalécenos y ayúdanos, Señor, para seguir estas semillas de fe, Señor bendito, que hemos aprendido hoy, estas pisadas, estas huellas de fe, y reconocer que te pertenecemos a ti, Señor, que tú eres el que nos da la fuerza y el poder para levantarnos aún de las circunstancias adversas y difíciles. Y te suplicamos, Señor, que nos fortalezca, Señor, en nuestras áreas de lucha, que nos capacite, Señor, para tomar acción y no dejar que las cosas pasen sin darle solución, sin enfrentarlas, Señor bendito, sin reconocer que tengo luchas en esa área, pedir ayuda, Padre del cielo, en la iglesia, que oren por mí. Aprender, Señor, como dice tu palabra, para que haya un conocimiento y un crecimiento y lleguemos hasta la estatura de plenitud de varones y mujeres perfectas, como dice tu palabra, a la imagen de Cristo. No porque tengamos que ser perfectos para que tú nos aceptes, sino porque con Cristo ya soy perfeccionado, con el poder de tu Espíritu ya soy perfeccionado, porque tengo al perfecto dentro de mí, que es el Señor Dios Todopoderoso. Te damos gracias, Señor, y declaramos, Señor, que nuestra fe es avivada por el fuego de tu Espíritu, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, amada iglesia, entonces tenemos tarea: 7 huellas de fe para poner en práctica y 6 áreas de lucha para identificar, apartarnos, fortalecernos, cerrar la puerta al enemigo y echarlo fuera de nuestra vida y de nuestra familia. Así que ánimo, levantémonos y sigamos adelante en el nombre que es sobre todo nombre de Cristo nuestro Señor. Y vamos a comentar ahí en el chat qué nos habló el Señor, qué cosas el Espíritu de Dios nos trajo en esta predicación, porque la palabra es poderosa y habla el Espíritu de Dios individualmente. Síganos por favor en las redes, en el YouTube, en Facebook. Compartamos estos temas a nuestros amigos, a nuestras familias, para que la palabra del Señor llegue hasta lo último de la tierra. Los amamos, iglesia, abrazos y seguimos en contacto.
Bendiciones. Mi querido, qué alegría saber que estás súper conectado disfrutando de estos preciosos mensajes. Si hoy estás conectado por Facebook, te invitamos a que nos des un like y que lo compartas con otros para que podamos llegar a más personas. Nos encanta que te conectes con nosotros como iglesia por medio de las redes. Te invitamos a que nos busques en Instagram como Inspiración DC y recuerda que también tenemos un canal en YouTube. Claro que sí, allí encontrarás unas series espectaculares que estamos seguros te van a ayudar al fortalecimiento en tu relación con Dios. En YouTube, danos me gusta, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones. Nos vemos pronto.